Hola, hola chicas, haremos la segunda parte del video. Vamos a hacer la cabeza, las facciones de la cara, las orejas. Empezamos. Haremos la cabeza y vamos a tejer en la hebra de adelante. Esta lo vamos a hacer como la primera vuelta. Un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 3 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 2 puntos bajos, 1 y donde está el marcador sería el punto número 2. En esta vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. En la vuelta 5 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Haremos 5 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos la vuelta 6. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. Pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos y aquí empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y donde está el marcador es el punto número 3. En esta vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora, para hacer la vuelta 7, lo que vamos a hacer es doblar nuestro tejido de la mitad. Ahí. Y nuestro tejido tiene que estar a la mitad. Como pueden ver, le faltaría más o menos calculando un punto. Tejemos un punto más para que esté a la mitad. Ponemos el marcador. Ahí. Ahora vamos a tejer la vuelta 7. Una vez que hemos centrado nuestro tejido, vamos a hacer la vuelta 7. En la vuelta 7 vamos a empezar con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento.
Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Haremos 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Esta es la primera, hacemos una más. 1, 2, 3, 4, 5. Un aumento. Ya hicimos 5 puntos bajos, un aumento por 2 veces. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ya hicimos los 3. Haremos una disminución. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Haremos otra disminución. Esta parte de las 2 disminuciones tiene que ir en la parte de adelante. Va a formar el mentón. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. La vuelta 8 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un aumento. Haremos 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Terminamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y donde está el marcador sería el punto 4. En esta vuelta en total tendremos 58 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. En la vuelta 9 haremos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Un aumento. Haremos 10 puntos bajos, un aumento por 5 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto 3. Ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 63 puntos bajos. Ahora, estos 63 puntos bajos vamos a hacer 14 vueltas. De la vuelta 10 a la vuelta 23. Nos vemos en la vuelta 24.
Haremos la vuelta 24 y vamos a hacer de aquí para adelante disminuciones. Haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Haremos una disminución. Vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 57 puntos bajos. Disminuimos 6 puntos. Haremos la vuelta 25 y vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución. Pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí donde está el marcador sería el punto 7. En toda esta vuelta nos va a quedar 51 puntos bajos. La vuelta 26 haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador es el punto número 3. En esta vuelta en total nos van a quedar 45 puntos bajos. La vuelta 27 haremos 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y donde está el marcador es el punto número 5. En esta vuelta nos van a quedar en total 39 puntos bajos. Ponemos el marcador. La vuelta 28 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Haremos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y donde está el marcador es el punto número 3. En esta vuelta en total nos van a quedar 33 puntos bajos. Vamos a rellenar. El limpiapipa tiene que ir al medio.
La vuelta 29 haremos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Haremos una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y donde está el marcador es el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 27 puntos bajos. La vuelta 30 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, una disminución. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y donde está el marcador es el punto número 3. En esta vuelta en total nos van a quedar 21 puntos bajos. Disminuimos 6 veces en toda la fila. Ahora vamos a hacer la vuelta 31 y haremos un punto bajo, una disminución. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 7 veces. Y al final de la vuelta tendremos 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 32 y es disminución en todos los puntos. Dejamos un poco de hilo para cerrar. Sacamos el marcador. Ahora, si es que les haría falta más relleno, lo pueden poner. No lo vamos a cerrar todavía, ya que lo que vamos a bordar los ojos, la boca y la nariz, vamos a sacar y meter los hilos por aquí arriba. Y también lo que vamos a coser las orejas. Vamos a bordar los ojos y para eso vamos a contar desde aquí hasta aquí son 12 vueltas. Y hay una diferencia entre los dos ojos de 4 puntos bajos. Vamos a poner el alfiler, una vez que hemos puesto este alfiler, vamos a contar 1, 2, 3. En el tercer punto vamos a poner otro alfiler en la misma recta. Ahora vamos a contar 1, 2, 2 puntos, pero vamos a subir 1, 2, 3, 3 vueltas hacia arriba. Y en estas 3 vueltas hacia arriba nos vamos para este lado, que sería 1, 2, 3, 4. En el punto 4 ponemos otro alfiler para guiarnos más o menos. Vamos a ir ahí. Entonces, una vez que hemos puesto los alfileres que son para guiarnos por dónde vamos a bordar, primero vamos a bordar el contorno del ojo para luego bordar lo de adentro. Empezamos. Antes de bordar, nosotros vamos a bordar con este hilo de costura delgado y con una hebra. Ahora empezamos a subir. Ahora volvemos a este otro lado donde hemos empezado. Así. Listo. Ahora vamos a repasar. Vamos a pasar a través del hilo que hemos bordado.
Listo. Y repasamos de este otro lado también. Atravesamos por este hilo. Aquí en la parte de arriba vamos a hacer varias pasadas. Y en la parte de aquí abajo, no, solo una. Otra vez volvemos a hacer otra pasada. Ahí. Como ven aquí igual tiene un poco más, entonces venimos hasta aquí que es la mitad. Igual vamos a hacer una pasada. Ahí. Listo. Ya, una vez que hemos hecho esto, vamos a poner las pestañas. Y nos vamos hasta aquí. Una vuelta hacia arriba. Luego nos vamos a este otro. Dos vueltas hacia arriba. Vamos a poner inclinado. Y luego al otro. Igual, dos vueltas hacia arriba. Ponemos inclinado. Vamos al otro, dos vueltas hacia arriba. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es repasar las pestañas. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora nos venimos a esta parte. Aquí a la esquina. Y vamos a seguir engrosando, pero hacia arriba. Seguimos, porque como ven aquí es más grueso. Entonces vamos a dar unas pasaditas. No soy muy buena en el bordado, así es que haremos lo que podamos. Sí, más o menos vamos a ir repasando hasta lograr que esté grueso. Ahora este hilo sacamos por aquí arriba. Listo. Ahora vamos a bordar, sigue con este hilo y lo vamos a hacer con dos hebras. Vamos a hacer este punto negro y lo vamos a hacer en este punto, aquí. Empezamos. No importa si no es un círculo perfecto, porque después vamos a bordar alrededor de este punto negro.
nos vamos aquí al otro lado. Igual vamos a cerrar eso. Listo. Y sacamos por arriba el hilo. ¿Ya está? Ahora vamos a hacer el bordado con mechilla de color verde y con doble hebra. Haremos punto cadena alrededor de este color negro. Aquí al hacer el punto cadena no tomamos todo el tejido, sino solo una parte. Ya hemos hecho el punto cadena alrededor y sacamos el hilo hacia arriba. Este hilo no lo vamos a cortar porque luego vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer la parte blanca y vamos a hacer el bordado con este blanco, hilo blanco, y solo vamos a utilizar una hebra. Vamos a rellenar toda esta parte. Empezamos. Ahora, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es bordar de un extremo a otro, así. Agarramos un poquito del tejido y nos vamos a este lado. Otro poquito del tejido. Y seguimos. Y así vamos a ir rellenando con calma, poco a poco, hasta que todo esté en color blanco, blanco, blanco. Listo. A este otro lado igual vamos a estar rellenando.
y sacamos por la parte de arriba. Ahora con el hilo que les dije que no cortáramos, solo con una hebra vamos a bordar la parte de color verde y vamos a atravesar a través de la cadena. Ahí. Todo alrededor del color verde vamos a hacer esto. Vamos a pasar nuestro hilo a través de la cadena que hicimos. Más o menos así nos tiene que ir quedando. Una vez que hemos hecho todo el contorno, ahora vamos a sacar este hilo por la parte de arriba. Las cejas vamos a hacer del ojo 1, 2 vueltas hacia arriba y vamos a hacer, aquí empieza el ojo, una vuelta a este lado. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. En el punto 5 vamos a poner nuestra aguja, pero no está al mismo nivel, sino una vuelta hacia arriba. Una vez que hayamos puesto la aguja, vamos a ir 1, 2 puntitos a este lado, pero una vuelta hacia arriba. No está al mismo nivel. Y haremos ahí. Aquí lo que vamos a hacer es engrosar como este. Entonces, para engrosar, bordamos. Por si acaso, la ceja estoy bordando con doble hebra. No es solo con una hebra. Como necesitamos espesar, entonces tenemos que hacerlo con doble hebra. Bien. A este lado no mucho. Entonces más vamos a bordar a este otro lado. Ahora lo que hemos bordado vamos a sacar por la parte de arriba. Y listo, ya tenemos la ceja. Ahora vamos a utilizar estos dos acrílicos y también el color negro, si es que tuviera. Vamos a utilizar este y también vamos a utilizar este pincel delgadito. Mojamos con un poco de agua y agarramos un poquito de la pintura. Vamos a hacer todo el contorno de color verde. Esto es para que sobresalga mejor el color verde, pero lo vamos a pintar con mucha calma para no sobrepasarnos.
Ahora con color café vamos a poner esta sombrita. Mojamos un poquito el pincel y un poquito de nuestro color café. Ponemos aquí, ahí, más o menos. Ahora este otro ladito, sin pasarnos mucho. Ahora lo que vamos a hacer es mojar un poco el pincel y vamos a difuminar un poquito. Cuando está mojado se ve muy oscuro, pero una vez que seca se va a ver como este otro ojo. Entonces nosotros seguimos difuminando. Con un poquito de agua y ahí vamos difuminando. Ahora con acrílex negro esto vamos a volverlo un poquito más grueso. Seguimos con el delineador ahí. Y vamos a pintar un poquito las pestañas para que se note más. Ahora vamos a hacer el punto blanco, que es esto. Haremos punto cadena muy pequeñito en esta parte. Ahí. Y volvemos a hacer otro punto cadena en el mismo lugar. Lo estoy haciendo con una sola hebra. Un bordado pequeño. Entonces, para no perdernos. Ahí. Listo. Ahí. Listo. Y este hilo lo vamos a sacar por arriba, como ya sabe. Listo. Y listo. Ya tenemos el punto blanco. Ahora vamos a hacer la nariz. Todos estos hilos no lo vamos a cortar todavía porque nos falta asegurar. Vamos a hacer la nariz, pero antes de hacer la nariz lo que vamos a hacer es con nuestro crochet bajar el algodón que se haya subido hacia arriba para que se forme bien la cara. Porque con tanta manipulación que hicimos se sube. La nariz lo vamos a hacer una vuelta hacia abajo de los ojos y lo vamos a hacer en 2 puntos. Haremos 4 pasadas. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a través de estos hilos que hicimos. Ahí. Igual vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y el último sería 4. Listo, ahí ya tenemos la nariz. Ahora esto vamos a sacar por arriba. Y lo que vamos a hacer es, con un poquito de acrílex, vamos a poner así como una sombra aquí. Ahí. Con un poquito de agua.
esparcimos. Listo, ya lo esparcimos. Cuando seque no se va a notar tan oscuro. Ya, la boca lo vamos a hacer de la nariz 3 vueltas hacia abajo. 1, 2, 3. Y lo vamos a hacer en 2 puntos. Y lo vamos a hacer con hilo grueso con el que tejemos nuestros amigurumis. Haremos una pasada en estos 2 puntos. Vamos a bordar a través de este hilo. Haremos 6 pasadas. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí ya hicimos las 6 pasadas. Ahora, aquí donde termina el punto, insertamos y sacamos a este otro lado. ¿Listo? Ahora haremos el labio superior. En el labio superior igual vamos a hacer solo una pasada. Y vamos a hacer 4 pasadas en el labio superior. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ya hicimos las 4 pasadas. Ahora vamos a hacer una pequeña sonrisa. Para hacer una pequeña sonrisa, aquí un punto a este lado nos vamos. E insertamos en esta parte. Ahí. Lo mismo hacemos a este otro lado. Un punto hacia este otro lado. E insertamos igual a esta parte. ¿Listo? Ahora sacamos por arriba. ¿Listo? Ya tenemos ahí la boca. Lo vamos a acomodar bien y ya estuviera la boquita. Ahora vamos a hacer la oreja y haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos y no vamos a unir. Lo que vamos a hacer es una cadena. Giramos. Esta sería la vuelta 2. Vamos a hacer aumento en todos los puntos. Y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora, la vuelta 3 haremos una cadena y vamos a hacer puntos deslizados toda la vuelta. Y eso sería la oreja. Ahí. Dejamos hilo para coser. La oreja lo vamos a poner aquí, las pestañas donde termina, a ese nivel. Y lo vamos a poner en 5 vueltas. También de esta última pestaña, esta,
Hasta aquí donde vamos a poner la oreja son 5 puntos. Entonces costuramos. La oreja no lo vamos a poner recto, sino un poco dobladito, para que se vea mejor. Y sacamos por la parte de arriba el hilo. Agarramos nuestro acrílex en color café, mojamos un poquito el pincel y aquí al fondo es donde vamos a pintarlo. Ahora lo vamos a difuminar con un poco de agua. Listo. Y ahora todos los hilos de aquí arriba vamos a hacer nudo y lo escondemos. Haremos 3 nudos para que no se deshaga. Y vamos a esconder. Ahora no importa si se nota lo que está aquí arriba, ya que lo vamos a tapar con la cabellera. Listo. Y metemos. Vamos a poner un poco de relleno si es que les faltará. A mí sí me falta, así es que voy a ponerle un poquito más de relleno. Ponemos el relleno que nos falta. Y listo. Ya lo pusimos. Ahora vamos a cerrar. Hasta aquí haremos el tutorial de Esmeralda, la segunda parte. Nos vemos en la tercera parte. Gracias por ver mis videos. Adiós.